Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Alejandro Chavalgoiti, licenciado en Química por la Facultad de Química, Universidad de la República, magíster en Química, también graduado en la Facultad de Leudelar, y luego doctorado en Inmunología y Microbiología por la Universidad de Cambridge. Alejandro además integra el Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública, ¿no? En dos palabras, ¿qué es ese comité? Es un comité que asesora al Ministerio sobre las políticas de vacunación, para la introducción de nuevas vacunas, para los cambios de programas. O sea, en estos días, en estas semanas van a tener bastante trabajo con esto que se viene, sí. ¿no? En general tenemos bastante trabajo siempre, pero bueno, nos venimos preparando y hemos tenido una serie de reuniones por Zoom para ver posibilidades. Y además tú estás en contacto con el GACH, ¿no? El Grupo Asesor Científico Honorario. Sí, claro. Con Rafael Raid y compañía. Acá rato te llaman. En realidad hemos hablado muchas veces, hablamos seguidos, pero además la comunidad científica en eso funciona muy bien. O sea, todas las noches el profesor Ernesto Mordecki nos envía un mail con los datos de las infecciones de ese día, con cómo están distribuidos, cómo varía el R, y se da una discusión natural normalmente de qué cosas se podrían hacer para mejorar el seguimiento. Realmente, probablemente el público uruguayo no se dé cuenta lo que implica tener a la academia entera uruguaya pensando detrás de este problema en tiempo real. O sea, los científicos estamos muy comunicados entre nosotros en el mundo, o sea, que conocemos las otras comunidades. Y quizás por tamaño, quizás por tradición, quizás por eso de la celeste, por lo que sea, no es común esto de que la comunidad científica está poniendo a toda su gente a pensar. ¿No es común en el mundo? No, ni por asomo. ¿No es común en otros países? No, no es para nada. Yo te digo, por ejemplo, mi laboratorio está dividido entre los que venimos discutiendo estas cosas y la mitad del laboratorio estamos apoyando al Hospital de Clínicas en diagnóstico. La mitad de mis docentes, paso el chivo, como dicen ellos, todos ellos con becas de 15 horas, de 20 horas, ganando cifras ridículas, trabajan 3 veces a la semana gratis en el Hospital de Clínicas haciendo diagnóstico. ¿Diagnóstico de? De COVID. Diagnóstico con nuestros propios equipos. O sea, nosotros desmantelamos nuestro laboratorio, llevamos parte de nuestros aparatos y usamos nuestros reactivos porque no había. Esperando que algún día los recuperaremos. Pero no lo estoy diciendo para hablar de nosotros, sino para hablar de cuál es la realidad de la comunidad científica uruguaya. Que al otro día, el 13 de marzo empezó esto, el 14 de marzo hervían nuestros mails poniéndonos todos de acuerdo a ver dónde estaban los equipos que podían servir para hacer el diagnóstico y poniéndolos a disposición. Yo recibí reactivos, los primeros análisis los hice con reactivos de LINEA. Después llevé del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, o sea que los trajeron porque eran los que tenían esos reactivos, o sea, realmente hubo una coordinación muy, muy, muy fuerte y eso sigue siendo así. Otro día tendremos que profundizar en eso, ya que el panorama creo que queda claro, la síntesis queda clara, pero va a estar bueno yo creo que lo amerita. Explorar los detalles, ¿no? Sí. Los pormenores de cómo ha funcionado esta maquinaria. La interna, ¿no?, de cómo funcionó esta tiene miles de anécdotas muy interesantes que creo que en algún momento vale la pena que la gente lo sepa. Es un patrimonio que tiene el país y que le queda para el futuro al país, además, ¿no? Bueno, pero vamos a una pregunta muy punzante que tenías ahí, Romina, que venía de la audiencia. A ver. La más directa de todas. ¿La más directa? Bueno, dado el estado de avance de la vacuna, conforme método científico, en cualquier caso que se seleccione, ¿seremos ratas de laboratorio? ¿Estamos siendo usados como conejillos de indio? ¿Es tan así? ¿Usted se daría la vacuna? Esa es un poco la pregunta. Empiezo por el final, sí me la daría. Ayer hablaba con mi colega por la historia de esta argentina que salió a decir algunas cosas medias estrambóticas. Ahora lo pregunté, sí, pero le pregunté al presidente de la Sociedad Argentina de Inmunología, que es un querido amigo, Guillermo Docena. Él es voluntario del fase 3 de la vacuna de Pfizer, que es la vacuna de ácidos nucleicos, que se está haciendo un fase 3 en Argentina. Por supuesto que me la daría. El presidente de la Sociedad Argentina de Inmunología. Y además me decía medio en broma, me decía, ojalá me toque, porque claro, uno no sabe si le van a dar placebo o la vacuna. Dice, ojalá me toque la vacuna si ya quedó de una vez por todas liberado. Aclaremos los términos. Cuando se hacen estas pruebas, a algunos de los voluntarios se les da algo que en realidad no es la vacuna. Es que todo menos la vacuna, digamos, el líquido sin la vacuna, el y a placebo. otros eso se llama placebo. Porque así se puede comparar con los otros se sabe que reciben la vacuna. ¿No? El problema es que quien lo recibe no sabe que recibe, para que no exista el fenómeno de predisposición. Entonces, sí me la daría. A ver, y el concepto de ratas del conejillos de India, sí la vamos a estar probando. Si eso le llamás conejillos de India puede ser, pero el problema es que estás probando algo que tenés seguridad, sí, de que está probada de manera que asegura tu seguridad.
y además que te va a proteger contra algo que puede ser un mal mayor. No solo a ti, sino a la comunidad en su conjunto, porque las vacunas, y este es un dato importante, son siempre un acto comunitario. La salvación individual va en contra de la idea de vacuna. La vacuna es un acto comunitario. Flor de definición. ¿Tenés otra o vamos ya? Vamos al caso de Argentina. Varios oyentes nos preguntaron en estos días sobre una entrevista que se hizo la semana pasada en Radio Continental de Buenos Aires a la doctora Roxana Bruno, inmunóloga, doctorada en la Universidad de Barcelona y postdoctorada en el Instituto Max Planck de Múnich, Alemania. Ella llamó la atención sobre varios puntos de las vacunas que se están desarrollando y, por ejemplo, sostuvo que por la velocidad con la que se está trabajando todavía no se aisló el patógeno, por lo tanto, como no se tiene el virus para ponerlo atenuado en la inoculación, estamos ante una vacuna diferente a todas las que hemos visto antes, una vacuna de ARN sintético. Es material genético que se incorpora a nuestro genoma y puede afectarnos de una forma que no veremos a corto plazo. Puede haber consecuencias de tipo cáncer, enfermedades autoinmunes, puede transmitirse a la descendencia, decía la doctora Bruno, en un video que ha circulado mucho estos días y claro, a mucha gente le alarmó. A ver, estas teorías siempre son de gran difusión. El problema, yo te comentaba ayer cuando la escuché detenidamente lo que decía, es que la gente con cierto nivel de formación puede usar determinada terminología, determinado léxico, donde mezcla cosas que son reales con cosas que no son reales, y eso confunde muchísimo, porque para el escucha no avesado en estos temas, confunde mucho. Entonces, cuando me la pasaste, lo que hice fue llamé, porque además ella hablaba en nombre de la Sociedad Argentina, de los Inmunólogos Argentinos. Entonces llamé a este amigo, presidente de la Sociedad Argentina de Inmunología, quien me dijo que la sociedad, como tal, había sacado un desmentido, y un desmentido en el cual mostraba todas las cosas que consideraban incorrectas de lo que ellas había dicho. Vamos a buscar ese comunicado después y lo publicamos. Yo te lo tengo acá, te lo paso en cualquier momento. Es un comunicado, le pregunté si lo podíamos divulgar, es un comunicado oficial de la Sociedad Argentina de Inmunología. Cosas como, por ejemplo, que se dicen y que son incorrectas. No se ha aislado el virus. Ustedes ya saben que hemos secuenciado unos cuantos virus, ¿no verdad? Acá en Uruguay. En total se han secuenciado más de 2.000 cepas, se han secuenciado cantidades enormes de virus. Es imposible aislar, secuenciar el virus si no se aísla el virus. El virus se ha aislado. El virus se conoce y sobre él se ha trabajado y se usa, de hecho, en pruebas de laboratorio para probar los anticuerpos neutralizantes. Lo del ácido nucleico, esta tecnología, yo lo aclaré, es la primera vez que se usa en seres humanos. Ahora, el RNA... Pero eso es en una de las vacunas, ¿no? En varias de las 28 candidatas. No en todas las que se están preparando. No en todas. En algunas. En algunas. La famosa es Moderna, esta que nombré recién, de Estados Unidos. El dogma de la vida es que la información genética está codificada en el DNA, que para poder producir las proteínas, que son los actores biológicos, pasa por un estado intermedio que es el RNA. El DNA tiene la potencialidad de integrarse, el RNA no. El RNA es una molécula muy lábil quiere decir que se destruye rápidamente, o sea que rápidamente, de hecho para poder administrarla como vacuna hay que encapsularla en una cosa que se llaman nanocápsulas para que tenga la suficiente vida para poder llegar y producir el antígeno. O sea que en principio yo te decía, en biología es imposible decir esto no va a suceder nunca, todo puede en alguna vez suceder, pero no es una posibilidad en el corto plazo que ese riesgo de alteración genética en el receptor de la vacuna. No, porque no se integra. El RNA no se integra. No está al lado del caso. En definitiva, entonces, a ver, es una tecnología nueva, sin lugar a dudas, pero no plantea riesgos en principio mayores que cualquier otra vacuna. Bueno, seguimos. Despejamos ese factor que estos días había estado en la conversación, había estado entre las dudas. Avancemos un poco más. Vayamos al caso de algunas preguntas que llegan de la audiencia enseguida. Seguimos en perspectiva, seguimos con el doctor Alejandro Chavalgoiti, inmunólogo, miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública. La pregunta de los oyentes, Romina. Voy con una, a ver, hay un oyente que pregunta, ¿una misma vacuna funciona para todas las cepas del virus? El tema es el siguiente, o sea, el concepto de cepa es un concepto biológico que no se aplica de igual manera siempre.
Esa pregunta venía después preguntando si se podía usar con un virus que mutaba tanto, decías Claro, tú. la segunda del mismo oyente es ¿cómo se hace una vacuna para un virus que muta todo el tiempo? Bueno, los virus en general mutan. Acumulan mutaciones porque se replican, se van reproduciendo y en cada de esas reproducciones pueden ir acumulando mutaciones por errores en cómo se transcribe, cómo se traduce la información genética. Ahora, las mutaciones no necesariamente implican que se vuelve ni más infectivo, ni menos infectivo, y menos implican que las mutaciones alteran la posibilidad de que una vacuna funcione. Si una vacuna funciona porque expresa un antígeno, en este caso la famosa spike proteína, la proteína espiga, que es contra la que nos vacunamos, que es la que le permite al virus contactar contra el receptor en las células, lo importante, le permite ingresar a las células. Si esa proteína no se muta todo el resto del virus, pero esa proteína no muta mucho, la vacuna puede seguir funcionando, porque neutraliza esa proteína. Incluso si esa proteína se modifica, muta, pero no muta en determinados lugares particulares, igual puede seguir funcionando. ¿Qué quiero decir con esto? Que sobre este virus en particular no tenemos todavía información de si los niveles de mutaciones implicarán que tengamos que producir vacunas regularmente. Hasta ahora no ha sucedido. Hace poco fue publicado en Cell, una prestigiosa revista, las primeras mutaciones naturales que aparecen, algunas de las cuales modifican la infectividad del virus y algunas de las cuales no permiten que determinados anticuerpos los neutralicen. Esos son anticuerpos monoclonales, anticuerpos contra un solo lugar. Pero como una vacuna genera lo que se llama anticuerpos policlonales, que es decir, que ataca a muchos lugares al mismo tiempo, en principio no estaría en riesgo. Si eso va a ser así, si este virus va a evolucionar como por ejemplo el sarampión y por tanto una vacuna nos sirve siempre, o si va a evolucionar como influenza, como la gripe y los tenemos que vacunar todos los años con una vacuna distinta, no lo sabemos. Eso no lo sabemos. No sabemos si la vacunación va a ser anual, por ejemplo. No lo sabemos. En principio... Estas que se están por largar, ¿qué son? Son muchas de la misma cosa. Todas usan como antígeno vacunal. El antígeno es la molécula que funciona, la spike protein, la proteína... Sí. ¿Y entonces? Y por tanto, asumen de que esa proteína no se modifica. Y por lo tanto, con una dosis alcanzaría... No. Son dos cosas distintas. A ver. Una cosa es cuál es el antígeno y si ese antígeno puede modificarse. En estos virus, los coronavirus, en principio, no mutan tanto como para que ese sea el peligro más plausible. Puede suceder, pero no parece ser que vaya a ser. O sea, que quiere decir que hay una vacuna, como en el caso de sarampión, una vez desarrollada, puede funcionar durante muchísimo tiempo. Otra cosa es cuántas veces te la tenés que inyectar para que te genere el nivel de protección. La mayoría de las vacunas, la idea siempre es tratar de dar una única dosis y en lo posible oral, ¿no, verdad? Para que no tengamos que pinchar. Hasta ahora los ensayos que se están haciendo en casi todas estas vacunas demuestran que una dosis no es suficiente. Por tanto, hay que usar 2 dosis. ¿Separadas cuánto tiempo? 21 días. Generalmente alrededor de 21 días. ¿Sí? O sea, que después eso es lo que se prueba, después cuando se lleva a la clínica hay que adaptarlo a realidades de cómo se maneja la gente y probablemente sea un mes, como nos damos muchas veces las vacunas al nacer. Entonces, en principio, la gran mayoría de las vacunas que están en prueba requieren 2 dosis para generar la cantidad de anticuerpos neutralizantes suficiente como para considerarnos protegidos. 2 dosis. ¿Y después? Bueno, en principio... Hay otro tema más. El tercer concepto es cuál es la duración de la inmunidad. A eso iba. Una vez que te la das, ¿cuánto tiempo dura? Y eso es imposible de saber. ¿Por qué? Porque por eso que existe lo que se llama la fase 4 de las vacunas. Viste que las hablé de la 1, la 2 y la 3. La fase 4 es lo que se llama farmacovigilancia, que permite ver reacciones adversas muy raras, que pueden pasar solo cuando pasas a vacunar millones de personas. Y otra cosa que te permite ver cuál es la duración de la inmunidad, cuánto tiempo duran, porque decir que los anticuerpos duran 1 año o duran 10 años, tenemos que esperar 1 año o 10 años para poder saberlo. Así que eso entonces todavía no se sabe. No se sabe. Bien, pero ato con lo anterior, esta otra pregunta que también aparece en todos los ámbitos en los cuales este asunto se discute. Cuando esté disponible la vacuna, ¿podremos volver a vivir como antes de marzo de este año?
O sea, ¿alcanzará con darse la vacuna para hacer una vida normal sin tener que usar tapabocas, sin mantener la distancia física sostenible, etcétera, etcétera, etcétera? A ver, yo creo que los procesos traumáticos, y no hay duda que este COVID ha sido un proceso traumático en la humanidad, generan cambios en muchas cosas irreversibles. Los cambios irreversibles no son siempre para mal, sino que pueden ser para bien. Entonces, yo creo que algunas prácticas se van a incorporar. Yo he escuchado muchas veces decir que a la gente le sorprendía hace una década cuando iba a China y veía a la gente con tapabocas en las calles. Sí, siempre decían que era por el smog, pero bueno, también tenía que ver con una densidad poblacional que implicaba que determinadas enfermedades de transmisión humanos-humanos bajasen. Si el tapabocas llegó para quedarse o no, yo no lo sé, pero no descarto la posibilidad de que en algunos casos el tapabocas llegó para quedarse. Pero, yo creo... pero eso es una cosa. La otra es que los teatros tengan que funcionar con la tercera parte del aforo, claro, que no puede haber partidos de fútbol con público. Mi opinión personal es que no, es que la vacuna va a permitir que este virus se maneje como muchos otros tantos virus que tenemos. La humanidad siempre está enfrentada a virus. Algunos, el virus no es malo de por sí ni mata de por sí, sino que tiene un proceso evolutivo en el cual nos acostumbramos a vivir. Algunos virus muy nuevos no hemos podido todavía llegar a un equilibrio evolutivo con ellos y como no tenemos vacunas, no tenemos forma de combatirlos. Caso del SIDA, ¿de acuerdo? Es un virus nuevo que no tenemos forma. Otros virus nuevos, y el coronavirus yo creo que puede llegar a ser uno de ellos, una vacuna nos va a permitir convivir con él como convivimos con el sarampión, como convivimos con la gripe, como convivimos con una serie de cosas. Entonces, yo creo que la vida idéntica no va a ser porque vamos a tener la experiencia de una pandemia, porque además no es irrazonable pensar de que las pandemias van a seguir existiendo cada tanto. Eso es algo que se viene anunciando desde hace más de una década, de que los sistemas de producción actuales, la densidad poblacional, las características de la forma de vida, hacen plausible que podamos tener esto. Entonces, las vacunas pasan a ser sí un actor esencial, porque nos permiten manejarlos de una manera distinta. Romina. Alejandro, una consulta, a ver, por tu rol y por tu formación y por como miembro del Comité Asesor de Vacunación, imagino que haces una apuesta fuerte a la vacuna. Ahora, ¿es la única solución? La otra vez en la mesa de científicos que hacíamos, había varios que iban por el lado de, bueno, seguramente no se encuentre la solución a través de una vacuna, sino que puede aparecer un retroviral, por ejemplo, como ha pasado con el SIDA. Hace años que se habla de la vacuna del SIDA y, sin embargo, no se ha llegado a ella, ¿no? Sí, sin embargo, sí ha avanzado el tema de los retrovirales. Puede suceder, no es un retrovirus, pero puede suceder. El problema es que, desde el punto de vista de costo-efectividad, la inversión que requiere mantener gente con retrovirales, con la triple de terapia, durante toda la vida, es una cosa de muchos órdenes de magnitud más grande que lo que es una vacuna que se aplica una o dos veces en la vida, o una vez al año. Entonces, no necesariamente no tiene por qué ser la única solución. Sin lugar a duda, es la más costo efectiva. Enseguida, después de una corta pausa, vamos con preguntas a propósito de lo que viene en Uruguay, de lo que podemos estar esperando en nuestro país, con qué plazos, cómo sería, qué vacuna. Estamos en el final, llegando al final de la entrevista con el doctor Alejandro Chavalgoiti, en la que van a quedar preguntas afuera. Desde ya advierto, no descarto una próxima, una segunda, dentro de unos días. Pero me parece que ahora conviene que, a partir de todo lo que has explicado, intentemos ubicarnos acá mismo, en Uruguay. Ya comienza a hablarse de cuándo Uruguay va a comprar alguna de estas vacunas, cómo se hará, de qué manera se la administrará. Veamos, ¿cómo es ese proceso, teniendo en cuenta que justamente estás en el Comité Asesor de Vacunación del Ministerio? Bueno, empecemos por una cosa. Este tema es un tema central. O sea, cómo se van a distribuir las vacunas, no solo en Uruguay, sino en el mundo, es un tema crítico. De hecho, yo te explicaba anoche, cuando conversábamos en la previa, de que hay un término nuevo que se está acuñando y que viene usándose, que es el de gobernanza de las vacunas. ¿Quién decide cómo y a dónde van las vacunas? Es un tema central, porque por más que haya muchos proyectos en curso y que muchos de ellos salgan al mismo tiempo,
fabricarlos todos al mismo tiempo, no están las capacidades de plantas productoras en el mundo como para poder hacerlo a la velocidad que se necesita. Ya ha habido anuncios de gobierno, por ejemplo, Estados Unidos, que reservó no sé cuántos millones de dosis de tal vacuna. Todas las empresas, esa lista de 28 que yo te digo, está la lista de todos los contratos que ya tienen hechos. Yo qué sé, el contrato más grande es el de Moderna con el gobierno de Estados Unidos, que es un contrato de 2.5 billones de dólares por adelantado para el caso de que la vacuna funcione. Japón le compró a la de Oxford, o no me acuerdo cuál, 100 millones de dosis por adelantado. Entonces, ese es un tema crítico. Y nosotros, ¿qué pasa con los país países enano, menos fuertes? como el nuestro, ¿cómo se ubica en ese cuadro? Uruguay tiene una tradición que es que la mayoría de las vacunas, Uruguay tiene un programa de vacunación espectacular, de los mejores del planeta, se los puedo decir sin que sea por la camiseta celeste, sino que es real, los datos lo dicen. Generalmente compramos muchas de las vacunas a través de lo que se llama el Fondo Rotatorio de la OPS. ¿Esto qué quiere decir? Que la Organización Panamericana de la Salud junta a varios países que les interesan las vacunas y hace una licitación al por mayor, con lo cual obtiene precios mucho mejores. Y además alcanza la cantidad como para que sea interesante para la empresa venderlo también. Eso es como lo hacemos. Como esta vacuna es mundial, o sea, no solo la OPS está en eso, sino que pasó a ser parte de la OMS también, que está preocupada por vacunas para Latinoamérica, vacunas para África, vacunas para India. Entonces, la última vez que yo hablé con el ministro, hace tiempo que no hablo de esto, me dijo que Uruguay estaba en coordinación con la OMS para tratar de acceder a una suerte de fondo rotatorio para comprar esta vacuna. Entonces, Perdón, y ahí te paro. Acceder al fondo rotatorio para comprar esta vacuna. ¿Cuál? Bueno, el asunto es cuál. La OMS estaba en tratativas supuestamente con distintas empresas para ver cuál se puede asegurar. ¿Pero va a ser lo mismo? O sea, de vuelta, una duda que puede plantearse el oyente. ¿Y si Uruguay con la OMS decide comprar la vacuna A y resulta que a mí me dicen que la mejor es la B, ¿qué pasa conmigo? Claro, eso va a pasar, ya pasa hoy por hoy con la vacuna de HPV. ¿No, verdad? Cuando hay más de una vacuna. En principio, lo que le puedo decir a la audiencia, digamos que las vacunas que salgan a venderse van a haber pasado todas por la prueba de seguridad y eficacia. O sea que en principio son todas seguras y eficaces. Quiere decir que podríamos poder usarlas cualquiera de ellas. ¿Cuál vamos a comprar? Y va a ser la que esté disponible. La que se pueda acceder también. Tenemos algunas ventajas, o sea, nuestros vecinos... yo te decía medio broma, medio en serio, que el director de la planta del sitio que va a producir en Argentina, si la de Oxford funciona, Argentina ha hecho una apuesta de producirla, quiere decir que la van a expandir el adenovirus en Argentina y después lo mandan a envasar a México. ¿Sí? El director de esa planta es un muy amigo mío. Entonces, Esteban, estamos arreglados, tenemos la no solución. creo que funcione de esa manera, pero yo creo que Uruguay tiene una cantidad, un requerimiento de cantidad de dosis que puede hacer que no sea tan dramático conseguirlas. Bien. Brasil también va a producir, la China, en principio sí funciona, pero todas sí funcionan. Bien. Pregunta siguiente. ¿Cuándo? ¿De qué fechas estamos hablando? ¿Cuándo podría estar en Uruguay disponible la vacuna? Lo primero es cuando se terminan los fase 3, cuando las vacunas se sabe que son eficaces y por tanto se licencian, se permite vender. Yo creo que antes de diciembre van a estar los primeros resultados de los fase 3. ¿Y entonces? Eso quiere decir que si en diciembre se dice la vacuna A, B y C dieron bien los ensayos de fase 3, porque hay que esperar a que efectivamente los dé, pero imaginemos el mejor escenario de que la vacuna A, B y C dieron adecuado el fase 3, pasaron el fase 3. Y yo creo que la producción puede llegar a llevar unos varios meses, ¿sí? Y entonces eso, y después a quién se les vende primero, o y sea, a quién se la administra primero. ¿Estamos hablando de mitad del año que viene? Y yo creo que sí. Junio, mediados del año que viene. Es adivinar, pero yo me imagino que si la de Argentina funciona y la pueden producir, capaz que en marzo, abril ya hay vacunas producidas. ¿Cuándo nos llegan a nosotros? Va a depender de cómo nos movamos en este tiempo. A propósito de la velocidad de producción, Gonzalo, por ejemplo, dice, ¿es cierto que en el caso de algunos laboratorios la vacuna ya está producida, estoqueada y lista para distribuir inmediatamente cuando se pruebe su efectividad? ¿Puede ser que se esté produciendo antes de probar eso? Oxford en su momento arriesgó en mayo de este año, cuando empezó el fase 1-2, dijo, arriesgamos a que esta vacuna funcionar y por tanto ya prepararon la planta para producirla. ¿Qué quiere decir? Que tienen todo pronto para que apenas le digan sí, empezar a producirla inmediatamente. Sí, eso también es parte de lo que se ha acelerado. Mucha gente hizo la inversión. El tiempo se nos fue y me queda por lo menos una.
supongamos que se compra la vacuna, que Uruguay ya resolvió, coordinó con OMS, OPS, compra la vacuna, supongamos que estamos en, no sé, mayo del año que viene. ¿De qué manera se va a utilizar esa vacuna? O sea, ¿toda la población va a pasar por la vacuna o se va a elegir segmentos de la población? Eso va a depender de dos cosas, de la disponibilidad de las vacunas, de que la podamos acceder a ellas y de que el país las pueda pagar, digamos. Son vacunas que por ahora lo que se está hablando van a andar en el rango de los 19, la más barata, a $37 la dosis. Multiplicado por 2 son 60, multiplicado por la cantidad de la población, y eso te da la cantidad de dinero que precisas. Entonces, si el país accede a poder comprar todas esas vacunas vía OMS o vía directa con Argentina, Brasil, con lo que sea, y si además tiene la posibilidad de hacerlo, se podría llegar a pensar vacunar en forma universal. En el escenario más plausible, que es que eso no pueda ser así, yo creo que va a haber que pensar de qué manera, y seguramente ahí con el Comité Asesor de Vacunaciones, pensemos la estrategia adecuada de cómo empezar a vacunar. Y arriesgo, quizás empezando por el personal de salud, que es el principal transmisor en la medida que es el principal línea de fuego. Va a haber que pensarlo. La gobernanza de las vacunas llegó para quedarse. Y eso se trata. Doctor Alejandro Chavalgoiti, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por responder esta batería de preguntas, pero tenemos otra batería para la próxima. No, tenemos preguntas que nos quedaron afuera, capaz que algunas las podemos pasar por escrito y complementar la publicación que vamos a hacer en nuestro sitio web de este reportaje con una página en la que tú respondas algunas, por lo menos, de esas otras dudas. Si me las pasan, las podemos comunicar. Yo lo que le quiero dar la seguridad a la población de que la comunidad científica, la comunidad académica uruguaya está seriamente pensando en esto. Y bueno, y encantados, o sea, nunca dimos tantas entrevistas y lo hacemos no por ansias de fama, sino porque entendemos que la población necesita estar informada. Ha sido clarísimo. Me parece que el panorama de hoy sirvió, por supuesto. Queda mucho más. En cualquier momento volvemos a conversar. Y ahora vamos en busca de la tertulia.